Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Los Tiempos Digital. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta semana tras semana, todos los miércoles, con una temática, pero también indudablemente con un episodio nuevo, siempre pensando en términos informativos y obviamente llevándoles a todos ustedes una información desde el punto de vista analítico, pero también específicamente informativo. A lo largo de estos episodios ya estamos prácticamente en el episodio número 89. Ojalá, Dios mediante, lleguemos a los 100 episodios, sería un grato placer. Y esto indudablemente hay que agradecerles a todos ustedes porque semana tras semana siempre están con nosotros, con una temática nueva, siempre poco alertas de todo lo que queremos ofrecerles en este nuevo episodio. Si le gusta este contenido, dele like, comente por favor, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo de Podcast Los Tiempos. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, estamos en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de muchos otros temas importantes, pero fundamentalmente algo que nos atañe a todos, que es obviamente la salud. Del Instituto para el Desarrollo Humano es una institución que desde el interior de todos los profesionales pues va brindando ya desde muchísimo tiempo atrás un servicio de primer nivel, y para ese efecto pues tengo un invitado especial. Como les dije, estamos con el licenciado Harold Mendoza. Él es investigador y responsable también de lo que va a significar prácticamente la Semana Internacional de la Prueba, indudablemente siempre a la cabeza y enarbolando, diríamos, pues todo lo que significa la salud en nuestra ciudad, en Cochabamba. Un trabajo realmente importantísimo, un trabajo de esfuerzo y un trabajo profundamente, yo diría, social, porque indudablemente esto se ha constituido también en un baluarte importante para el desarrollo en nuestra ciudad en términos de salud. Harold, es un placer tenerte en Los Tiempos. Muchísimas gracias por estar en este podcast. Muchísimas gracias, Rudy. Muchísimas gracias a Los Tiempos por esta invitación. Es para mí siempre un placer compartir sobre estos temas, la salud sexual, la sexualidad y tantas cosas que vamos a hablar hoy, que estoy muy contento de estar aquí. Exactamente, Harold, y obviamente pues nosotros somos los agradecidos. ¿Cómo está, en términos generales, cómo ha venido desarrollando el Instituto para el Desarrollo en Cochabamba a la cabeza del doctor Valdés? Sí, el Instituto para el Desarrollo Humano, liderado por nuestro director, el doctor Edgar Valdés, está trabajando ya 27 años, ¿no?, en las respuestas a la epidemia del VIH en Cochabamba y en Bolivia. Entonces, el trabajo que hace el IDH es amplio, es grande, en el campo de la prevención, de la investigación, de la atención a poblaciones vulnerables, a personas que viven con VIH. Entonces, es un líder, es un referente regional también el IDH en su modelo de intervención, con un enfoque de derechos humanos, siempre a la vanguardia con los temas, las actualizaciones científicas. Entonces, tenemos un arduo trabajo, un lindo trabajo en todas estas áreas que te acabo de mencionar, y vamos a compartir en los próximos minutos varios de los temas que nosotros estamos trabajando, a la vez que vamos a dar información a toda tu audiencia. Bien, te comento que hace como unos 5 o 6 meses hicimos un trabajo con respecto al VIH en nuestra ciudad, datos importantes. Sin embargo, apenas habíamos concluido ese trabajo, los datos pues prácticamente no eran los que habíamos reflejado, porque había otros temas importantes también con respecto al VIH. Así, grosso modo, Harold, ¿Cómo vemos el tema del VIH en nuestra ciudad, no solamente desde el punto de vista de la atención de los contagios, de la prevención en términos generales y obviamente desde el punto de vista cuantitativo? Sí, gracias por tu pregunta, Rudy. Para que nuestra audiencia se haga una idea de la situación del VIH y esta epidemia en Cochabamba, vamos a hablar un poco de datos globales, ¿no? Hay más de 40 millones de personas que viven con VIH en el mundo, y gracias a los avances de la ciencia,
con la prevención combinada, con los nuevos métodos de prevención que hoy existen, en el mundo se ha logrado detener la epidemia en números, ¿no? Entonces, en la mayoría de las regiones del mundo, la epidemia está decreciendo, menos en América Latina, donde sigue aumentando cada año, aproximadamente 7% de nuevos casos cada año. Y donde más crece es en Bolivia, donde aumenta 10% de nuevos casos cada año. Entonces, mientras el mundo está venciendo esta epidemia, en Bolivia está creciendo. Y esto es un dato grave. Donde más crece en Bolivia para llegar a Cochabamba es en el eje troncal, por supuesto, ¿no? Pero, ¿cuál es la explicación para esto? La explicación es que nuestras autoridades no han logrado instalar en la sociedad los conceptos de prevención. Entonces, nuestras autoridades están básicamente en el año 97 de la lucha contra la epidemia del VIH, ¿no? Donde nos decían que como prevención tenías 3 opciones: fidelidad, abstinencia y condón. Pero dime, Rudy, ¿quién está en fidelidad, abstinencia y condón? Claro. Además que la problemática va más allá, ¿no? Sí. Entonces, pero sin embargo, hoy como prevención tenemos más de 15 herramientas para frenar esta epidemia. Por mencionarte algunas son herramientas biomédicas, como por ejemplo la profilaxis preexposición, que se llama PrEP, es una pastilla que me ayuda a mantenerme VIH negativo. Otra es la PPE, profilaxis postexposición, es un medicamento de emergencia. Luego de haber estado en contacto con el virus del VIH, si tomo este medicamento en las próximas menos de 72 horas, me va a ayudar a mantenerme VIH negativo. Y hay tantas otras herramientas, también, esas son algunas biomédicas, ¿no? Hay otras que tienen que ver también con la educación sobre la sexualidad o sobre realmente los temas legislativos, ¿no? Avances sobre la descriminalización del VIH, la descriminalización de las poblaciones vulnerables como la población trans, la población gay, etc. Claro, Entonces, todo este ambiente conservador, toda esta burocracia boliviana y es esta mala costumbre que tiene el gobierno, que en el tema epidemia se espera que les regalen los insumos para dar respuesta en vez de invertir en la respuesta, ¿no? Nos tienen en esta situación tan terrible. Vuelvo a algunos datos. Donde más crece la epidemia en Bolivia es en el eje troncal, por supuesto, ¿no? Casi la mitad de los casos están en Santa Cruz, la otra mitad están entre Cochabamba y La Paz. Pero donde más crece regionalmente la epidemia en todo Bolivia es en la zona del Chapare. Y la población más afectada, donde hay más nuevos casos, son los jóvenes entre 14 y 23 años. Entonces ahí está aproximadamente el 40% de los nuevos casos. Esto es grave. Entonces esto ya nos está diciendo que hay que educar más a los jóvenes, hay que llevar más educación sexual integral a los colegios, a los hogares, en los medios de comunicación. Una de las herramientas de prevención son las campañas agresivas de información, ¿no? Entonces, de cómo se transmite el virus, cómo hago para no transmitirme el virus, qué hago si ya me lo he transmitido, cómo me mantengo sano, porque también es importante saber que hoy en día vivir con VIH no es una sentencia de muerte, como lo era al inicio de la epidemia en los años 80, en la época del SIDA duro, que se llama, cuando no había tratamiento. Hoy los tratamientos son cada vez más eficaces, menos tóxicos y que te permiten vivir una vida completamente normal. Incluso las personas que viven con VIH hoy en día, gracias al tratamiento, logran hacer el virus del VIH indetectable en el laboratorio. Y esto significa que ya no se puede transmitir. En la vida real, en la vida cotidiana, significa que si yo tengo una novia o una esposa que vive con VIH y yo sin VIH, por ejemplo, podemos tener un hijo sin VIH gracias al tratamiento, ¿no? O una persona con VIH en tratamiento que es indetectable en carga viral ya no lo transmite vía sexual. Entonces esto también es una herramienta de prevención fantástica que se llama tratamiento como prevención. Y este es el más grande logro de la ciencia en 40 años de historia de esta epidemia. Es indetectable, es igual a intransmisible. Que el tratamiento de VIH logra llevar al virus del VIH a niveles de indetectabilidad. Cuando es indetectable, básicamente el virus está inactivado, dormido, y no se puede transmitir. ¿Y esto a ver, si estoy entendiendo bien, el tratamiento hace que la carga viral baje? Primero hasta baja, que sea indetectable, luego se suprime y luego es indetectable. En esos pasos. Cuando es indetectable, el virus no sale en el laboratorio, ya no se puede transmitir, está inactivo.
No lo hemos logrado quitar del cuerpo, eso sería la cura. Claro. Se hace un reservorio inactivado en el cuerpo, pero ya no se transmite vía sexual. Ya no se transmite de madre a niño. ¿Y esta carga viral puede ser fluctuante? O sea, ¿cómo se controla? ¿Cómo se controla la carga viral? Esta es una pregunta muy importante. La única forma de saber si alguien tiene carga viral indetectable es con un laboratorio de carga viral. Las personas que viven con VIH se hacen al menos 2 análisis al año de carga viral para controlar la indetectabilidad. Entonces, no es que hoy me dormí indetectable, mañana me resfrío y ahora soy detectable, ¿no? Entonces, el tiempo que te ha tomado llevar a la indetectabilidad del virus, igual tendría que tomarte un gran tiempo para volver a ser detectable. Por ejemplo, dejar de tomar tu tratamiento varios meses, después te dio COVID y te dio dengue y te deprimiste y tienes gastritis, entonces otra vez se activa el virus, ¿no? Entonces no es algo de... Tiene que ser absolutamente riguroso. Sí, ¿no? sí, tienes que ser riguroso en el tratamiento. Y hay muchas novedades increíbles en el tratamiento de VIH, ¿no? Antes existía, digamos, hace 20 años este famoso cóctel de medicamentos antirretrovirales. Hoy todo eso se ha reducido a una pastilla. En Bolivia se da la triterapia. Hay 3 drogas en una pastilla, pero en la mayoría de los países se da biterapia. Se ha demostrado que solo con 2 drogas puedes mantenerte indetectable, ¿no? Y es menos tóxico. Entonces esperamos que en el futuro próximo en Bolivia también llegue la biterapia, ¿ya? Y hay muchas más novedades que vamos a seguir hablando. Me parece una cosa muy interesante. Ahora, hablemos de costos. Sobre todo, digamos, en esta parte del planeta, en los países latinoamericanos, sudamericanos, específicamente Bolivia. Si bien al inicio de todo lo que significó el tema del VIH-Sida a nivel mundial, los costos realmente eran pues brutales, ¿no? Altísimos. Ahora, ¿cómo se subvencionan los costos? Si es que se subvencionan, hablemos un poquito de los costos individuales, el acceso que tienen las personas a los tratamientos. Excelente pregunta. Vamos a hablar ya de las personas que viven con VIH. Existe en Bolivia una ley que protege los derechos, la dignidad de las personas que viven con VIH. Esta ley garantiza la gratuidad del tratamiento. Entonces, esto significa que las personas que son diagnosticadas VIH positivas, reactivas al VIH, no van a gastar dinero en tomar estos antirretrovirales. Si estas personas están aseguradas en una caja de salud o en el SUS, en el Seguro Universal, la mayoría de los laboratorios, sobre todo cuando es un diagnóstico nuevo, se pide unos laboratorios generales de todo, ¿no? Para conocer el estado de salud general. Entonces, la mayoría de estos laboratorios los cubriría tu seguro, ¿no? Si tuvieses algún problema extra que tal vez el SUS no cubre, digamos, estaríamos hablando de unos costos mínimos, puede ser 200, 300, 400 bolivianos para algo específico, ¿no? Luego de esto, digamos que se descartan otras condiciones de salud que pueden ser graves, hay que atender todo eso, ¿no? Pero digamos que tu cuerpo está bien, que solo estás con el problema del VIH. Entonces arranca el tratamiento. El tratamiento consiste en tomar una pastilla cada día. Esto va a ser para el resto de tu vida hasta que llegue la cura, ¿ya? Claro. Y hacer 2 controles de carga viral y de tus defensas al año. Entonces, esto también es gratuito. Esto nos ayuda a saber cuán altas están tus defensas. Queremos que estén muy altas y queremos ver que el virus vaya bajando, como te has dicho, como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Que vaya primero bajando la carga viral, luego se suprime. ¿Qué significa se suprime? Deja de copiarse el virus y luego se hace indetectable, ¿ya? Entonces, este proceso entre el diagnóstico y ser indetectable puede tomar varios meses. Depende cuánto tiempo ha vivido esa persona con VIH sin tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante que las personas que están en situación de riesgo, ¿qué es el riesgo, Rudy? Riesgo es tener relaciones sexuales no protegidas, sin prevención, sin condón o sin PrEP, ¿no? O con una persona que vive con VIH pero que no esté en tratamiento. Entonces, todas las personas que han tenido problemas con el uso del condón, o se ha salido, o se ha roto, o ha tenido problemas con el alcohol y el condón no usado, etcétera, tienen que hacerse una prueba de VIH sí o sí, porque la mayor vía de transmisión del VIH es la vía sexual. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que toda la audiencia sepa que si han estado en una situación de riesgo sexual de transmisión del VIH, tienen que hacerse una prueba de VIH para descartarlo. Una pregunta que creo que todos, bueno, se hacen, ¿no? Es decir, no sé cuántos años han pasado, yo creo que son más de 20, 25 años desde que por primera vez se habló del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Sí, vamos a hablar. A ver,
Yo sé que, bueno, obviamente no tienes una bola de cristal, pero tentativamente, ¿por qué hasta el momento no existe bueno, no diríamos cura, pero de alguna manera una suerte, no sé, de vacuna o lo que fuere, para prevenir el VIH, SIDA? ¿Cuáles han sido, digamos, a nivel mundial los impedimentos, si es que los hubiere, o las restricciones para no poder, digamos, de alguna forma encontrar cierta cura para el SIDA, claro, tomando en cuenta de que, digamos, cuando apareció el COVID, pues prácticamente la vacuna la teníamos? Es una pregunta que me encanta, Rudy. Me encanta menos de un año, ¿no? Me encanta tu pregunta, que es la que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué unas enfermedades tienen una suerte y otras otra, ¿no? Entonces, el ejemplo del COVID es fenomenal. Tú sabes que durante la crisis del COVID, al menos el año 2020 y 2021, se invirtió tanto dinero como en 40 años, claro, de epidemia del VIH. Entonces, ahí está una parte de la respuesta, la inversión que hacen los estados, que hacen las personas en la ciencia. Tienes que invertir en la ciencia para tener, claro, una vacuna, para tener una cura, para tener un tratamiento, para tener herramientas de diagnóstico. Necesitas inversión. Entonces, para el COVID hubo una inversión fenomenal. Astronómica, de todos. Sí, sí. Para el VIH no. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué una enfermedad corre una suerte y otra Tomando en cuenta que sí, anualmente, pues seguramente, bueno, ahora no, pero hasta las 2 últimas décadas o 3 últimas décadas, los índices de mortalidad eran pues terribles. Eran graves, sí. Quisiera un poquito comentar, has mencionado el inicio de la epidemia del VIH y del SIDA. Aquí, para la audiencia de los tiempos, yo quiero aclarar que sea bien claro estos términos, ¿no? Entonces, el primero, ¿qué es el VIH? El VIH es un virus, Rudy. Se llama virus de inmunodeficiencia humana. Este virus fue descubierto en un laboratorio el año 83. Sin embargo, este virus tiene una historia previa a que se descubra en el laboratorio. El virus del VIH, al igual que tantos otros virus, viene del reino animal a los humanos. Inicialmente, el virus del VIH es un virus que estaba en los simios, en una región muy tropical del África. Había estos hábitos de caza para comer monitos. Entonces, ahí se ha tenido que dar una transmisión en la caza, un corte del cazador, o tal vez un mono ha mordido a un hombre y ha entrado el virus, porque el virus se contagia a través de la sangre o del semen o de algunos fluidos, ¿no? Entonces ha tenido que entrar este virus al cuerpo vía sanguínea. Ha entrado del monito, de la sangre del mono, al torrente sanguíneo de su cazador o de ese receptor. Entonces la medicina forense encuentra desde los años 30 el virus del VIH en tejidos humanos, pero entre que haya VIH en ciertos lugares hasta que se haga una epidemia han pasado como 50 años, e inició en los Estados Unidos, en las comunidades gay, en San Francisco, en Nueva York, en Los Ángeles, etc. Y ahí se hizo una epidemia muy rápidamente en poblaciones específicas, que eran usuarios de drogas, personas trans, personas gays, personas que recibían transfusiones de sangre, hemofílicos, ¿no? Entonces, en estas poblaciones inició. Entonces, como estas poblaciones ya eran estigmatizadas, los trans, los gays, sí, nació esta epidemia con un halo de estigma. Entonces, por eso no hubo una respuesta inmediata. La primera vez que el presidente de Estados Unidos mencionó la palabra VIH fue el año 86, ¿no? 5 años después de que ya había iniciado muy gravemente la epidemia. Entonces había mucho estigma contra estas poblaciones, pero se invirtió más cuando se hizo epidemia. Epidemia significa afecta a todos. Entonces ya se encontró que no solamente afectaba a gays o a trans, sino a cualquier persona de la población que haya estado en un riesgo de transmisión, por ejemplo, sexual o una transfusión. En ese entonces no habían exámenes para las transfusiones de sangre. Hoy sí las hay, ¿no? Entonces así empezó. Volvemos para nuestra audiencia al punto que yo quiero llegar. Una cosa es el virus del VIH. Y otra cosa es SIDA. ¿Qué significa SIDA? SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando empezó la epidemia, Rudy, los primeros casos que llegaban a los hospitales tenían estos síntomas en común, ¿no? Diarrea, vómitos, baja de peso drástica, tenían estas lesiones del sarcoma de Kaposi. Entonces, a todos estos síntomas comunes, la comunidad médica científica le dijo síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Luego
se pusieron a investigar qué es lo que lo causa, un hongo, una bacteria, un virus. Ahí se tardó, el año 81 fue la primera vez que se puso el nombre SIDA, pero el año 83 se descubre qué lo causa. Y encuentran en este laboratorio, este virus lo causa, y este virus ataca las defensas. Entonces las personas bajan sus defensas y se enferman de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas. Entonces el SIDA era como la fase, entonces se decía, ahora ya no entendemos así, se decía que el SIDA era la fase terminal de la vida de una persona que vive con VIH. Esto cambió totalmente el año 97, cuando aparece la triterapia. La triterapia es una fórmula de drogas que permite parar la copia del virus del VIH en el cuerpo, llevarla a suprimir la copia y llevarla a la indetectabilidad. Y para las personas que estaban en etapa SIDA, en esa época, que empezaron a tomar la terapia antirretroviral, pudieron salir de la etapa SIDA, curarse y volver a tener una vida normal. Esta suerte no corrieron miles de millones de personas que murieron antes de que llegue el antirretroviral. Sí. Ahora, hay un ejemplo interesante cuando, un poco hablando de estos estereotipos, ¿no? Es decir, cuando pues apenas se hablaba del SIDA, y obviamente después de algunos años se hablaba específicamente del universo, digamos, del conglomerado gay o etcétera, ¿no? Y había un estereotipo bastante fuerte, marcado y fuerte, que ¿no? lo sigue hasta hoy, ¿no? Seguramente. Y ahí justamente va mi próxima pregunta. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Rod Hudson murió con SIDA, el mundo se paralizó, ¿no? Porque un tipo, digamos, reflejo de un estereotipo de un tipo bastante masculino, macho, pueda haber sucumbido en eso. Fue, digamos, un impacto brutal en el mundo. Y a partir de eso, indudablemente, hubo una serie de estigmas también. ¿Cómo se maneja en este momento, particularmente en Bolivia, siendo que pues prácticamente nuestra sociedad hay una serie de prejuicios, etcétera, etcétera? Todavía se arrastra el tema de los se arrastra muy mal de los estereotipos. ¿O cómo se maneja? En este caso, por ejemplo, desde el instituto. Esto nosotros manejamos con educación basada en derechos, ¿no? Entonces, los estigmas sobre la comunidad gay, sobre la comunidad trans, sobre las trabajadoras sexuales, sobre las personas que viven con VIH, son tremendos, ¿no? Son estigmas fuertes de rechazo, de menosprecio, de odio o de miedo. Esto se mantiene lastimosamente, no solamente en Bolivia, en muchas regiones del mundo, de América Latina, donde vivimos en una cultura con valores muy conservadores, muy apegados a la iglesia o a pensamientos religiosos. Somos una sociedad muy conservadora, la boliviana, pero este conservadurismo no está favoreciendo a la respuesta de esta epidemia, justamente, ¿no? Y esto se lucha con legislación, derechos humanos y sobre todo con educación basada en sensibilización con un enfoque de derechos humanos. Entonces, ¿qué significa primero legislación? En Bolivia tenemos normas excelentes, la 045, la ley del VIH, tenemos tantas normativas que protegen la diversidad en general, incluida la diversidad sexual, ¿no? Nos protegen de toda forma de discriminación, también la discriminación por identidad de género, por preferencia sexual. El problema es la aplicación de esta normativa. ¿Cómo llega esta normativa al aula, al colegio, al campo? ¿Cómo llega? ¿No? Sí, ¿no? Por otro lado, el rol de los medios de comunicación, su responsabilidad de informar y educar, es algo que está muy débil, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Las voces de estos, vamos a decir, líderes religiosos o líderes políticos que dan mensajes contra la ciencia. Esto hemos visto clarísimo en la pandemia del COVID, ¿no? Gente que decía, el COVID no existe, los virus no existen, las vacunas no funcionan, no es vacuna. Hay gente que está un poco en las nubes. Entonces, tenemos que aliarnos, atarnos a la ciencia. Tenemos que atarnos a la ciencia. No solamente a la ciencia médica y de la biología, también a la ciencia jurídica y a las ciencias sociales. Seguro. Entonces, para volver a tu comentario y a tu pregunta, Rudy, es que ¿por qué no hemos vencido en Bolivia
esta epidemia. Y es por esto, porque el estigma continúa y la discriminación continúa. Mientras continúen estos dos monstruos, esta epidemia va a seguir creciendo. Bien, este tema creo que es, bueno, no creo, estoy seguro de que es integral, ¿no? Es decir, tiene múltiples tentáculos en los que se tiene que reparar y en los que se tiene que poner énfasis. Quiero mencionarte uno, y es la educación sexual. Desde este punto de vista, indudablemente, pues, bueno, no sé si se hacen esfuerzos por introducir una educación sexual eficiente, clara y objetiva en los centros educativos, en los lugares donde corresponde, porque si vemos así a nivel general, Harold, en nuestra ciudad y a nivel nacional, la educación sexual sigue siendo un tabú, ¿no? Sigue siendo casi escandalizado, ¿no? La gente dice, pues necesitamos darles educación sexual. No, ¿cómo? No, sexo, mi hermano. Tomando en cuenta de que pues, las redes sociales y los medios de comunicación ya están, digamos, dando una serie de información o desinformación al respecto. Desde el punto de vista de la educación sexual, indudablemente, pues también el Instituto para el Desarrollo Humano tiene una serie de trabajos importantísimos desde el punto de vista de la prevención, detectar un poco la problemática que incide en la educación sexual. ¿Cuál es tu lectura con respecto a este tema? No solamente, qué sé yo, desde el punto de vista educativo. La gente, los bolivianos, somos responsables desde el punto de vista de la educación sexual. Tenemos ciertas alarmas o ciertas luces rojas que nos dicen sí, hasta aquí nomás. Desde luego, Rudy. ¿Cómo diagnosticas esos sistemas? Desde luego, Rudy. Tenemos en Bolivia números rojos de la vergüenza. Tenemos números de vergüenza, no solamente en la epidemia del VIH, también en embarazos no deseados, embarazo infantil, ¿no? Tenemos unos números tremendos. Feminicidios, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños. Tenemos los números de la vergüenza de América Latina. Y todos estos tienen que ver con la educación sexual integral. Entonces, esta hipocresía de la sociedad de no hablar de sexo, de hacernos puritanos, de hacernos conservadores, cuando estamos en estas problemáticas tan terribles para nuestra sociedad, ¿no? Voy a repasar para tu audiencia. Tenemos números de la vergüenza en violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, embarazos no deseados, embarazos en adolescentes y niñas, y la epidemia del VIH. Te digo 5 cosas que son fruto de la no educación sexual integral. Entonces, aquí, quien se opone a la educación sexual integral se opone ante un derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación, porque todas estas violencias, estas problemáticas, se vencen únicamente con educación. Ya tenemos las legislaciones, ya tenemos normas excelentes, desde la Constitución Política, todas las normas departamentales, municipales, leyes específicas de protección contra mujeres, contra la violencia contra los niños, tenemos ley del VIH, tenemos ley contra toda forma de discriminación, y no cae a los niños, no cae a los adolescentes, no cae a los profesores, no cae a los maestros, algo no está funcionando. Ahora, volviendo a lo que hace el IDH. El IDH en el trabajo de prevención y educación sexual integral hace un trabajo maravilloso hace más de 25 años con prevención de las violencias. Llegamos a los colegios con unos convenios con la Secretaría de Educación. Ahorita estamos trabajando con los últimos 2 cursos. Vamos a hablar de drogas, embarazo no deseado, violencia sexual comercial, violencia en el enamoramiento, bullying. Entonces tenemos una metodología de intervención en aula y con la comunidad educativa. Hablamos con padres, con directores, con profesores, con estudiantes, la formación de jóvenes líderes. Entonces, con toda la comunidad educativa se interviene con una metodología lúdica bastante eficaz, digamos. El problema es que no llegamos a toda la juventud o a toda la niñez, entonces esto tiene que seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es la solución al embarazo no deseado? Es la educación, la violencia contra las mujeres, la educación contra el machismo, etcétera, ¿no? VIH, educación sobre la sexualidad. Entonces, todas estas grandes problemáticas que hemos hablado ahorita tienen su solución en la educación. Ahora, hay un tema que creo que es fundamental. Hablemos un poco pandemia, pospandemia.
Sin duda alguna, durante la pandemia y post-pandemia, parece que todos los ojos estaban puestos en la pandemia, en el COVID, y obviamente toda la gente estaba en desmedro, en desmedro de otras enfermedades, ¿no? Que de alguna manera se habían descuidado, entre ellos indudablemente el VIH. Obviamente la pandemia ha sido, un punto de inflexión y obviamente es un parteaguas a nivel mundial. ¿Cuál es tu visión post-pandemia ahora de la lectura cuantitativa del VIH en nuestra ciudad, en Cochabamba? Porcentualmente hablando, ¿cuánto ha aumentado, cuánto ha perjudicado, entre comillas, el tema de la pandemia para seguir con los tratamientos, para seguir diagnosticando, para poder seguir, en las campañas de prevención? Y ahora eso está en subida, está bajando. ¿Cómo diagnosticas todo eso? Sí, me encanta tu pregunta, porque aquí queremos informar de que lastimosamente las respuestas al VIH han sido terriblemente afectadas por la pandemia del COVID, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia del COVID, los años duros 2020-2021, tuvimos serios problemas con que las personas que viven con VIH continúen con sus tratamientos, ¿no? Por estos encierros no podían recoger sus tabletas, no podían ir a hacer sus laboratorios. Había una dificultad porque es como por tanto estigma que hay contra el VIH, las personas no es que puedan decir al policía en la calle, tengo que llegar a este hospital que está allá para ir a recoger mi tratamiento. No es fácil, entonces muchas personas abandonaron tratamientos. Más afectado fue el tema diagnóstico, entonces se paró de hacer testeos de VIH. Saliendo de la pandemia, crecieron muchísimo los números de nuevos casos de todas esas personas que no se habían testeado durante casi 2 años, ¿no? Entonces, afectó terriblemente. Una de las respuestas a esta afectación de la pandemia del COVID al VIH es la Semana Internacional de la Prueba. La SIP, la Semana Internacional de la Prueba, nace el año 2020 como un movimiento mundial para recuperar esos meses perdidos en ese año 2020 de no testear. Entonces, más de 50 países en el mundo, más de 150 organizaciones en el mundo, somos parte de una campaña internacional para hacer una semana de testeo masivo. En Cochabamba lo hacemos desde el año 2020, desde el inicio de esta iniciativa, y hemos llegado a más de 2.300 personas con pruebas gratuitas en el Instituto para el Desarrollo Humano y también nuestro trabajo en las cárceles en Cochabamba. Entonces, tenemos que ponernos al día con esos 2 años perdidos y hasta ahora no logramos ponernos al día. Claro. Esta es la Ahora hay que especificar algo. Esta Semana Internacional de la Prueba está dentro de lo que significa, por ejemplo, unas pruebas de VIH, sífilis, hepatitis A, hepatitis B. Hepatitis B y hepatitis C. Hepatitis C. En todo caso, creo que desde ese punto de vista es importante porque son gratuitas, ¿no? Es decir, son gratuitas. La gente puede aproximarse y hacerse la prueba. Sí, aprovechamos para invitar a toda la audiencia, todas las personas que nos están escuchando, que hayan estado en una situación de riesgo de transmisión del VIH u otras ITS. ¿Esto qué es? Sexo sin preservativo, que se ha salido el condón, se ha roto el condón o has tenido una dificultad en usarlo, tienen que hacerse una prueba, porque estas enfermedades de transmisión sexual, estas infecciones, son muy silenciosas, ¿no? Entonces, tú no sabes de ver a alguien quién tiene VIH y quién no. Tú no sabes de ver a alguien quién tiene hepatitis y quién no sabes. Entonces, la única forma de saber quién tiene VIH, quién tiene hepatitis o sífilis es a través de una prueba. Solo una prueba te va a decir sí o no. Entonces, del 18 al 22 de noviembre, todas las personas que hayan estado en una situación de riesgo están invitadas a hacerse 4 pruebas gratuitas. VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C en el Instituto para el Desarrollo Humano, que queda en el pasaje Mitayo 866, ahí a la vueltita del Puente Cobija, ¿ya? Entonces, si tienen dudas pueden comunicarse conmigo al 745-75016 y ahí yo les envío el mapa, los horarios. De 8 de la mañana a 4 de la tarde les esperamos. Vengan temprano porque es muy masiva la actividad. Sí, seguro. Ahí también podrá visitar nuestra exposición. Tenemos una exposición Prevención Combinada, lo nuevo en VIH, donde vamos a hablar de la PrEP,
del PPE, de las profilaxis para personas negativas que quieren mantenerse negativas en VIH con un tratamiento de antirretroviral. Vamos a hablar del autotest, vamos a hablar de educación, de derechos humanos, vamos a hablar de indetectables, intransmisible, cómo las personas que viven con VIH son parte de la solución de la epidemia. Imaginemos un segundo, Rudy, que todas las personas que viven con VIH en el mundo saben su diagnóstico. Todas se han hecho un test y saben su diagnóstico, porque hay millones de personas que están en el mundo viviendo con VIH sin saber que viven con VIH. Tienen que hacerse una prueba. Si todas esas personas, vamos a imaginar un siguiente nivel, si todas estas personas hicieran tratamiento y no lo abandonaran y llegaran a ser indetectables, es el fin de la epidemia, porque ya no se va a transmitir vía sexual. Entonces, y esta epidemia es maravillosa porque las personas afectadas por la epidemia, que son VIH positivas, son parte de la solución por hacer tratamiento. Claro, exacto. Entonces, esto nos ayuda a bajar el estigma. I igual I, indetectable es intransmisible. Las personas que viven con VIH, que tienen carga viral indetectable, gracias al tratamiento, no transmiten el virus vía sexual. Eso significa que yo puedo tener una novia, un novio con VIH. Si es indetectable, puede ser mamá, mi esposa, mi novia, de un bebé sin VIH. Mi novio podemos no usar preservativo, no usar PrEP y así aferrarnos a la ciencia y a esta información. Claro. Y con esto se baja el estigma. Claro. Y más baja el estigma, más vencemos al VIH. Claro, y obviamente, pues indudablemente, otro aspecto, ya para finalizar, dos preguntitas más que creo que son fundamentales. Situémonos por un instante en esa persona que ha sido diagnosticada con VIH. Indudablemente el primer impacto es, digamos, demoledor, ¿no? Seguramente, es decir, hay un impacto psicológico, mental, etcétera, por todas las características y obviamente por todo lo que hemos estado hablando. Desde el instituto, ¿cómo se maneja este tema del asesoramiento psicológico a la gente para que indudablemente pues, no se desmorone, pero también el hecho de que automáticamente cuando una persona va por la calle creen que todos saben que tiene VIH, entonces hay una psicosis brutal, ¿no? Me encanta tu pregunta. Entonces, el momento más delicado en la vida de una persona que vive con VIH es sin duda el momento del diagnóstico, cuando le informan que vive con VIH. Entonces, este momento debe ser tomado con mucho cuidado y de forma integral. Por supuesto, con la salud mental, ¿no? Porque hemos hablado mucho en esta charla sobre el estigma. Entonces, tenemos que ayudar con información basada en derechos. Tenemos que educar a esta persona a entender que el tratamiento le va a ayudar a mantenerse sano, que va a llegar a tener carga viral indetectable, que no va a transmitirlo a otras personas si logra ser indetectable, que pueda tener una vida en salud plena gracias al tratamiento, que debe iniciarlo inmediatamente y aferrarse al tratamiento, ¿no? El tratamiento no solamente es tomar pastillas, tiene que ver con buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de salud en general, hacer controles, descartar otras situaciones de salud. En Bolivia es muy común, son casi hermanas gemelas VIH y tuberculosis, Rudy. Entonces tenemos que ir viendo cada una de las cosas que más afectan a esta población, ¿no? Como tuberculosis, neumonía, Chagas, COVID, dengue, o sea, todas las cosas locales. Y en Bolivia tenemos un problema tremendo con el alcohol y con la nutrición, ¿no? Sobrepesos, diabetes, malísima alimentación. Entonces, las personas tienen que educarse en una vida más saludable. Y en el IDH hay un programa de atención psicológica para personas que viven con VIH y además tenemos un observatorio comunitario sobre los derechos de las personas que viven con VIH en una alianza con el Defensor del Pueblo. Entonces, las personas que sufren estigma en su casa, en su trabajo, en centros de salud o en la calle, por su diagnóstico de VIH o por pertenecer a la población LGBT o por hacer trabajo sexual,
pueden hacer una denuncia en el observatorio y junto con el observador del pueblo trabajamos en resarcir los daños a estas personas, ¿no? Para que tengan un ejercicio normal de sus derechos, ¿ya? Entonces hacemos este trabajo tan intensivo en el Instituto para el Desarrollo Humano con el observatorio. Finalmente, de aquí en adelante, después de haber pasado una pandemia brutal, no solo desde el punto de vista de lo que significa la humanidad y caer en la cuenta de que somos tan frágiles, ¿no? Es decir, puede venir una enfermedad, una pandemia, pero prácticamente diezmar a la raza humana. ¿Cómo ves tú el futuro de aquí, digamos, o unos 10 años, de la lucha y de esta lucha incansable de poder siempre estar a la vanguardia de la prevención, al hecho de poder educar, el poder asesorar, el poder crear canales informativos desde el punto de vista de la educación sexual, desde el punto de vista de la prevención, etcétera? En nuestro país, particularmente en nuestra ciudad, estamos caminando paulatinamente, lentamente, o retrocediendo. ¿Tú lo ves con cierto optimismo? Mira, yo quiero dar, Rudy, un mensaje positivo para tu audiencia. La ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy en día tenemos tratamientos inyectables para las personas que viven con VIH. Es decir, las personas que viven con VIH ya no toman una pastilla cada día, reciben una inyección cada 2 meses y están a la puerta de aprobarse otras drogas para 6 meses. Entonces ya no tienen que tomar una pastilla cada día. También para prevención, te había hablado de la PrEP, que se toma antes de exponerse a las personas VIH negativas. Hay PrEP inyectable de 6 meses, cada 6 meses. Y mira que el gobierno boliviano no quiere invertir en estas herramientas de prevención. Pero en otras partes del mundo están venciendo la epidemia del VIH casándose y creyendo completamente en la ciencia, invirtiendo en la ciencia y en sus científicos. Entonces, el futuro nos da con la ciencia muchas soluciones, ¿no? Lo que necesitamos es autoridades que sean comprometidas con nuestros derechos fundamentales, como es el derecho a la salud y a la educación, que simplemente hagan su trabajo, que dejen la retórica, que dejen de esperar que las soluciones vengan donadas del extranjero. Tienen que hacer un esfuerzo de inversión, porque estamos hablando de vidas. Entonces la ciencia nos va a dar cada vez más soluciones, más efectivas, y tenemos que poder tomarlas. Tenemos que exigir a nuestras autoridades que traigan lo último de la ciencia. Tiene que llegar a Bolivia. Bolivia es el único país de la región que no tiene un programa de PrEP, de profilaxis preexposición. Por supuesto, somos el país donde más crece la epidemia. Claro, es así, claro. Es esa relación, simple. En Bolivia es donde hay tantos casos de SIDA. En muchas partes del mundo ya no existen casos de SIDA. Y en Bolivia hay casos de SIDA y muertes por SIDA. ¿No? Tanto abandono de tratamiento, ¿no? Claro. No están tomando la biterapia, no ha llegado. La biterapia, que es menos tóxica, ¿por qué no está aquí? Mejores laboratorios, mejores atenciones, mejores intervenciones en la salud integral. Entonces, estamos realmente muy atrás con el tema burocracia, inversión en salud. Está feo, pero yo quiero dar este mensaje positivo de que si nos abrazamos de la ciencia, todo va a estar bien. Bien, en todo caso, creo que esa es una reflexión importante, porque definitivamente lo más importante es que exista esa cohesión social, ¿no? Pero más allá de eso también que existan mecanismos informativos, canales informativos. Creo que lo fundamental en estos tiempos tan complejos, donde prácticamente la información a veces es desinformación, y la gente joven, sobre todo
los jóvenes de esta época pues están ahí a la vanguardia de lo que significa pues el tema digital, el tema de redes sociales, y creo que no siempre, o en muchísimos casos, por no decir todos, pues hay una desinformación bastante fuerte en ese tema. Harold Mendoza, responsable y investigador de la Semana Internacional de la Prueba, dependiente indudablemente del Instituto para el Desarrollo Humano. Muchísimas gracias. Espero que hayamos cubierto, por cuando menos lo hemos intentado hacer, la temática es realmente amplia, es vasta. Seguramente estaremos hablando de otra temática también en otra próxima oportunidad, siempre pensando en la prevención, ¿no? En la prevención de tantos problemas, no solamente de salud, sino también del cotidiano vivir, y creo que siempre estaremos en esa dinámica. Harold, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Muchísimas gracias, Rudy, por darnos esta oportunidad de hablar de este tema tabú. Repito, la invitación a la Semana Internacional de la Prueba en Cochabamba. Estamos en el Instituto para el Desarrollo Humano, Pasaje Mitayo 866, desde el lunes 18 hasta el viernes 22, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 4 pruebas de detección de ITS, VIH, sífilis, hepatitis B y C, gratuitas. Solo por esa semana les esperamos. Igual me pueden contactar si desean la dirección o alguna pregunta. Entonces al 745-75016. Va a ser un gusto. Muchísimas gracias por este espacio. No, pues gracias a ti. En todo caso, decirles a todos ustedes que siempre existe una corresponsabilidad. Una corresponsabilidad entre nosotros, entre lo que significa la población, los bolivianos y los hechos. Creo que si no fuese así, pues existiría un caos muchísimo más amplio, y creo que esa corresponsabilidad también debe llevar a los núcleos familiares, no a los hogares. Yo creo que la información tendría que también originarse ahí. Ese tendría que ser el origen primario de la educación, donde los papás tengan la posibilidad de sentar a los hijos a la mesa y hablarles de estos temas, ¿no? Abiertamente, porque son temas reales, no son temas que están ahí navegando en las nubes, que sí un día, no, son temas reales. Y creo que si los muchachos, los jóvenes reciben información de primera mano de sus padres con la debida atención, creo que se podrían evitar muchísimos temas bastante complejos. Creo que esa es un poco la intención, y obviamente también los medios de comunicación estamos para eso, para poder informar a través de profesionales, a través de una palabra fidedigna y obviamente clara y veraz, ¿no? Siempre estaremos en esa dinámica de poder llevarles información de primera mano, en este caso desde el punto de vista de la salud. Muchísimas gracias de verdad por habernos seguido en este podcast que sin duda alguna, semana tras semana, siempre tratamos de diversificar los temas. Estamos todos los miércoles con un capítulo nuevo de estreno. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, estamos en YouTube, pero también estamos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le ha gustado este contenido, dele like, comente, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos ya en el episodio número 89. Ojalá, Dios mediante, lleguemos a los 100 episodios, donde seguramente nos sentiremos satisfechos también para seguir adelante. Un gran abrazo a todos ustedes. Nos vemos el próximo capítulo.